Muy buenos días, ¿cómo están mis hermanos? Buenos días. Qué bueno estar el día del Señor aquí. Esta es la última clase de este nuevo año y pues creo que el tema que nos toca hoy o la pregunta que nos toca respondernos el día de hoy pues es propicia para iniciar un nuevo año. Pero como siempre, pues vamos a recordar cuál fue pues nuestra última lección. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien se acuerda? Fue hace 8 días nomás. La pregunta 102. La 102. ¿De qué, y qué es lo que estamos estudiando? Sobre el juramento, ¿cierto? Sobre el tercer mandamiento. Y en ese sentido, entonces, la pregunta 102 decía, ¿podemos jurar por los santos o por otra criatura? ¿Y cuál era la respuesta? Que no. Que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, como sí, como las virtudes de Dios. Unas características, cualidades, ¿cierto? Por eso ningún otro ser aparte de Dios pues puede tener este poder para ser testigo de cualquiera de nuestros juramentos, ¿cierto? Y como estamos estudiando, ¿qué es lo que estamos entonces estudiando? ¿Los qué? Los 10 mandamientos. Los mandamientos, ¿cierto? Y si hoy pasamos al siguiente, ¿cuál es ese siguiente mandamiento? Íbamos en el tercero, ¿cuál es el siguiente? El cuarto, ¿cierto? ¿Y qué nos dice el cuarto mandamiento? Ninguno. Vamos. El día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cierto? ¿Dónde lo encontramos? Vamos a decirle... Capítulo 20. Capítulo 20 ¿en dónde? Vámonos al capítulo 20, versículo del 8 al 11. Entonces, mientras que lo encontramos, pues vamos a ir leyendo la pregunta. ¿Cuál es la voluntad del Señor para ti en el cuarto mandamiento? Y si alguno de mis hermanos lee la respuesta, ella viene en 2 partes. ¿Quién me ayuda? Está ahí en una de las diapositivas. Respuesta primero. Que sea mantenido el ministerio de la palabra de la palabra y la educación para ello, y que sobre todo en el festivo día de reposo yo asista regularmente a la asamblea del pueblo de Dios para aprender lo que la palabra de Dios enseña, para participar de los sacramentos, para orar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente con el servicio a los santos. ¿Y la segunda parte? Que cada día de mi vida deje de andar en mis malos caminos. En mis malos caminos le permita al Señor orar en mí por medio de su Espíritu y así comience en esta vida el sábado eterno. Entonces vamos a entender un poquito porque está como enredada, ¿cierto? Dice el Éxodo 20, capítulo 9, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo
y lo santificó. Este es uno de los mandamientos y era lo que explicaba hace unas clases atrás el pastor. Es uno de los mandamientos que no comienza con el no, ¿cierto? Que es como que era la traducción del nunca. Pero al no comenzar con el no, pues podemos decir que esto es como un consejo. Podemos interpretarlo de esa manera, que nos está aconsejando. Si lo miramos que es un consejo de Dios, es una orden, es un dogma. Entonces, aunque no inicie con el no, pues no quiere decir que podamos revisar si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, de esta manera, pues vamos a ir trabajando como en 3 aspectos. ¿Por qué es importante el día del Señor? Este día no es para nosotros, sino únicamente para Él. Y pues miremos a ver cómo podemos cumplirlo. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer para ello? Entonces, en la primera parte, ¿por qué será que es importante? Porque Dios lo decidió, Dios lo escribió de cualquier otro día, ¿no? Porque es para Dios. Porque es para Dios. De 6 días trabajó más, en el séptimo cuando descansó. Hay muchas razones, ¿no? Entonces, primero que todo, es importante porque es un mandamiento, ¿cierto? Como lo dice en Éxodo, que acabamos de leer, acuérdate del día de reposo. Y el hablar que la palabra acuérdate, él como que nos quiere decir, ¿sí? O nos quiere indicar que nosotros por sí solos pues somos como desobedientes. Y el que nos dice, acuérdate. Como que nos lo resalta y nos dice, no es que sea, ¿cómo decirlo? Como una opción, como si tú no tienes pues tiempo, pues ve a la iglesia. Pero, digamos ahí, no es como si lo traducimos como a la manera contraria, pues termina siendo también un no, ¿no? Porque digamos ahí, lo que le está diciendo Dios a uno es, no se olvide. Sí, puede ser. No se olvide. Sí, y de esa manera, por eso lo decimos. No comienza con un no, pero eso no quiere decir que sea como una opción, que sea opcional A ver, el decir si vamos el día de reposo, si lo santificamos. a ver, no. Entonces, por eso, como esta primera razón, es que debe ser importante guardar el día del Señor, porque es uno de los mandamientos que Él nos dio. Una segunda razón es porque está, como lo decía nuestro diácono Sergio, pues Él fue ejemplo de esto mismo. ¿Cómo sabemos que Él fue ejemplo de esto? Si nos vamos a Génesis 2, del 1 al 3, Él nos dice, o Él nos enseña el por qué. Creo que está en una de las diapositivas, para que no... ¿Sí? ¿No? Ah, ya. Génesis 2, 1 al 3. ¿Qué nos dice Génesis? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Él mismo desde un inicio nos da como ese ejemplo. 6 días hizo toda su obra y en el séptimo Él reposó. Y este reposo fue porque Él estaba cansado. ¿Será que Él se cansó de hacer tantas cosas y dijo, ya llegamos el séptimo día y venga, descansamos? No. ¿Por qué entonces lo hizo? Un día para él. No
tiene un significado teológico Sí, yo creo que de era redención. como una muestra, como una sombra. Exacto, es sombra de lo que apunta a Cristo. O sea, todos los 10 mandamientos uno tiene que ver es la obra de Dios en Cristo, aunque ahí no está explícitamente manifestando que es apuntando a Cristo como en algunas otras órdenes de Dios, pero este cuarto mandamiento sí hace énfasis a la obra de Cristo. Por eso el profe nos está aclarando que reposo, o nos está indicando por qué Dios dice que Él descansó, pero ese descanso es de que Él se cansó o que no está haciendo nada. Entonces eso es lo que estamos revisando, el por qué es importante entender qué significa ese término reposo. Ujú. Él se detuvo ese día a contemplar pues su obra, todo lo que había hecho en sus 6 días anteriores. Él lo vio y él se sentó ese día como a ver la creación. Por eso es el día de reposo, es el día de Él, y por eso Él mismo lo santificó. ¿Cierto? Entonces, de esa manera, entonces ya tenemos dos premisas, ¿cierto? 2 razones por las cuales es importante guardar el día del Señor. Y el último, para poder entender por qué es importante, son porque hay un beneficio eterno, que era lo que estaba diciendo el diácono Jean-Lee. ¿A qué apunta el beneficio eterno? A Cristo. Todo lo que hacemos terrenalmente no va a ser Es temporal. es temporal, correcto. ¿Por qué es temporal? Porque usted es pasajero, ¿sí? Porque nuestra vida realmente, ¿cuál va a ser? En la eternidad. Entonces, esos beneficios de por qué santificar, por qué es importante el día del Señor, es porque todo esto acá es pasajero. Todo acá lo llevamos porque Dios nos puso acá y estamos acá. Él sabe cuál es nuestro inicio y cuál es nuestro fin. Pero al final de cuentas, todo esto que estamos haciendo es ¿para qué? Para una vida futura, para la eternidad, para la salvación eterna. Profe, ahí hay algo que enfatizar. No es que la persona que guarda el día de reposo está adquiriendo el beneficio de la vida eterna. Eso es algo importante que hay que aclarar. Sino que el guardar el día de reposo, la persona está manifestando públicamente que ya pertenece al reino de los cielos y que por lo tanto tiene vida eterna, y por eso practica el venir al día de reposo. Es decir, no guardamos el día de reposo para entrar a la vida eterna. Eso es incorrecto. Nosotros guardamos el día de reposo porque ya estamos en la vida, ya tenemos la vida eterna, que apunta a la obra de Cristo. Sí, muy bien. Es válida la aclaración. Es muy cierto, no solo por cumplir, digamos, esto, entonces estamos ganando la vida eterna, solo que esto es un camino para llegar hacia allá. Cualquier cumplimiento de los mandamientos pues nos lleva a ¿qué? A que somos personas y criaturas nuevas y nos transformamos para conseguir esa vida eterna. Es que creo que ambos están equivocados. ¿Por qué razón? Porque la palabra, ¿cómo comienza el mandamiento de Dios? Acuérdate, el día de reposo para santificarlo. Lo que quiere decir que quien tiene una mente renovada, un corazón renovado, puede recordar. Acá tenemos más de una persona que separa escuela dominical de el resto del culto. Es el día del Señor lo que está diciendo. Acuérdate del día del Señor para apartarlo. En primer lugar. Entonces, el acordarse del día del Señor para apartarlo es haber recibido un beneficio eterno. ¿Por qué razón? Porque ya Dios obró para salvación. Sí se dan cuenta que va diferente. O sea, porque es la ley, es la orden de Dios. Dios cuando puso al hombre en el día del Señor, ¿cuándo lo puso?
No, lo puso en el ¿Cuándo lo puso? ¿El sexto? En el séptimo día después de la creación, antes del pecado, antes de la caída. El séptimo día de Dios es el primer día del hombre. Por eso evoca la eternidad. O sea, nosotros no guardamos el día del Señor para ser salvos, sino por resultados de la salvación. Por eso quien se acuerda es porque ya razonó, ya pensó que es el día del Señor y no es su día. Porque las personas no tienen la responsabilidad, porque todavía luchan con ese viejo hombre. Todos luchamos con el viejo hombre, aún el que llega temprano, porque a veces llegamos temprano para nuestra propia gloria, ¿sí? El beneficio eterno es evidenciado en el deleite. La pregunta es, ¿nosotros nos deleitamos al venir, pensar en las cosas de Dios, aprender la palabra de Dios, al cantar la palabra de Dios, al orar? Háganse esa pregunta. El culto es como una expresión de lo que hay en el corazón. ¿Para quién le cantas? Porque si tú estás cantando para ser visto, pues por eso tenemos iglesias con showman. Entonces todo el mundo quiere estar en la tarima para cantar. Pero cuando tú cantas para Dios, no importa si cantas en la puerta, no importa si cantas sentado. Igual pasa cuando estás orando. ¿Tú oras para quién? ¿Para quién escucha la palabra de Dios? Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, ¿a quién escuchas? ¿A Dios o al pastor? Porque si tú estás escuchando a Dios, no porque el pastor sea Dios o el predicador sea Dios, sino porque tú sabes que Dios te está hablando. Entonces dice el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, te da la orden. ¿Cómo organizar 6 días de tu semana para que el día séptimo, pase lo que pase, ese es el día de Dios? No es para trabajar, no es para la familia, no es para la esposa, no es para los hijos. Miren, hermanos, yo tengo un ejemplo, ténganlo conmigo. Este día nunca estoy cerca de mi esposa ni de mis hijos. ¿De quién estoy cerca? De la iglesia de los hermanos. De toda la iglesia y de Dios, porque son las cosas para Dios. Hoy no es para consentir, no es para llevar a almorzar, no es para llevar a comer, lo podemos hacer, pero hoy es el día del Señor. Entonces, en ese sentido, el beneficio eterno, ¿por qué razón? Porque en la eternidad lo haremos sin rastros del pecado. Guardar, y hay algo, es uno de 2 mandamientos que no comienza con el nunca, nunca, o no. ¿Por qué razón? Porque ya es una orden implícita, explícita, desde el comienzo, la creación. Exacto, desde el primer día del hombre, que el propósito es adorar. Entonces pregúntense, cuando cantamos, si usted está cantando a Dios, no para ver al vecino, sino para cantar a Dios, si su corazón se derrama delante de Dios, si ora en la iglesia, en esa oración comunitaria, póngase que el que esté al frente esté diciendo, Señor, por favor, mata a todos los impíos, y usted diga amén, y su esposo sea impío, o su esposa sea impía, o su hijo sea impío, o su madre o su padre sea impío. Uno que dice, no, Señor, ten misericordia. Tenemos que estar unidos en una oración, y cuando escuchamos la predicación es lo mismo. Yo no estoy aquí para cumplir un rito religioso. Los religiosos se van a ir al infierno también. Estamos para adorar, por eso venimos consagrados, por eso le decimos, venga, si hacen algo, guarden sus celulares, estén atentos, pónganlos en silencio o apáguenlos, porque pasan cientos de cosas, porque el día del Señor es de Dios. Sí, es comprensible lo que digo. Sí. No es para, es porque Dios ya obró. Y en ese sentido está el beneficio eterno que uno dice, ahí tú pones la cita de Juan capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Sí? Y tenga vida eterna. ¿Por qué razón? Porque yo amo la obra de Dios. ¿Por qué? A través de la ley de Dios. Jesús dijo, y como esto termine me voy a callar durante toda la clase, esto es mi verdadero alimento. ¿Cuál es el verdadero alimento de Jesús, Lorraine?
palabra del Padre, ¿no? Hacer la voluntad del Padre. Ujú. No es ir a comer, no es pasear, no es vestir bien, no es que me vaya bien en nada. Entonces hoy estamos ¿a qué? Alimentándonos del Padre, haciendo su voluntad. Entonces, de esa manera, entendemos el por qué es importante apartar el día del Señor. Porque este día no es para nosotros, sino para todas las cosas de Dios. Mucha gente pues olvida, y los que no están en este momento acá, pues piensan que este día es para el descanso del ser humano, de la persona, de nosotros. Entonces, ¿qué pensamos cuando ya llega el día sábado en la noche? Mañana es domingo, mañana puedo dormir más tarde, mañana no me tengo que levantar, mañana voy al cine. Y era lo que estaba diciendo el pastor. Eso no es lo que dice el Señor en su mandamiento. Entonces, el verdadero reposo no es físico, es espiritual. ¿Es para qué? Es para entender la palabra de Dios, es para comprender que nosotros venimos acá no buscando la salvación porque no es por nuestras obras, sino para entender y vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Bajo qué? Bajo toda su palabra, bajo sus mandamientos. Entonces, en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mismo Señor nos dice: vengan a mí. ¿Cuándo? Puede decirse que en todo momento, pero ¿cuál es el día que pone el Señor? El séptimo día, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene nuestro descanso y nuestro reposo. Cuando nosotros realmente nos ponemos en manos de Dios para poder entender y comprender, para saber que este día no es para nosotros, sino ¿para quién? Para Dios. Entonces el hombre siempre va a buscar ¿qué? Lo que su corazón dice. Y a veces el corazón ¿qué dice? No vaya a la iglesia, ¿cierto? ¿Pero qué entiende? ¿Qué debe entender? ¿Qué debe recordar? Que este día no es para él, que no es para sus obras, que no es para sus hechos. Entonces cada vez que nosotros estamos acá es porque recordamos que este mandamiento es para santificarlo a Él, para entender que así como Él lo hizo en un inicio, pues así nosotros lo hacemos. Y no solo por requisito, ni porque nosotros lo legalicemos, vengamos a legalizar el día para decir cumplí con el mandamiento. No, es porque nosotros sentimos que realmente esto nos va a llevar a lo que hablábamos hace un rato, que es a la eternidad, a tener ese descanso y esa paz al final. Entonces, al momento de separar como este día para no para nosotros, sino para hacer las cosas de Dios, podemos ver que en Isaías 58:13, si alguien me ayuda. ¿Qué dice Isaías? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y lo llamaréis delicia santo y glorioso de Jehová. Y los vulnerables no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El mismo que dicen, es mi día santo. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que nos recuerda. Por eso volvemos. Este día no es para nosotros, es para Él. Y no es solo las 2 horas que venimos a culto. ¿Es qué? Es todo el día. Por eso nosotros no solo debemos apartar este tiempo y este espacio, sino de estar realmente en presencia, en espíritu, todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cuáles son los placeres que nos trae
que nos hace estar este día acá. La pregunta es, ¿hay placer, deleite en nosotros, real, sano en la palabra, en estudiar la palabra? ¿Quién responde? Mire, leo, acá lo dice, la palabra placer o deleite es igual, ¿no? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Acá ahí es la clave, ¿no? La respuesta. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, la gente quiere prosperar, perdón, la tentación, trabajando más, haciendo más cosas en el sentido humano, que guardando el día de reposo. Dice, ¿cómo prosperamos? ¿Cómo prosperamos, Michael? De acuerdo a esto. Isaías 58. La primera parte que leímos fue la 13. 13 y 14. Y la última es la 14. Dice, si no retraigo mi pie, si yo vengo, me deleito. La pregunta es, ¿encontramos deleite? O sea, el próximo domingo, que es el primer domingo del año, ¿hay deleite en venir a la iglesia? ¿O el deleite es irme de paseo, visitar a la familia, comer en la calle, estar... La pregunta está acá, y la respuesta está acá, porque dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando la voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fíjense que acá nos sanamos, venimos enfermos y acá nos sanamos. Hay algo espectacular en todo esto, pero bueno, sigue, porque si no yo puedo quedarme predicando una hora más. Es que este tema es... una delicia. Y es una confrontación de nosotros mismos. Porque nosotros pensamos que teniendo los ojos acá en lo terrenal, pues estamos haciendo bien para la eternidad. Y como decía el pastor, siempre nos enfocamos en ¿qué? En hacerlo de nosotros. En creer que nosotros podemos prosperar haciendo muchas cosas. ¿Qué decimos? Si trabajamos más, pues ganamos más. Y si ganamos más, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer muchas más cosas, ¿cierto? Nos vamos a deleitar. Y ese es un deleite vano. ¿Cuál es el mayor deleite? Estar acá en la casa del Señor. Respetar apartar el día del Señor. ¿Para qué? Para poder adorar en la iglesia, escuchar la Biblia, escuchar la palabra, entenderla, ¿cierto? Compartir con nuestros hermanos, con los que posiblemente podamos ver en la eternidad. Que con nuestra familia podamos servir y tener ese deleite y ese placer de poder estar en esta delicia, en este lugar tan magnífico, de poder conocer y entender ese mensaje y poder caminar con Él, sabiendo que somos criaturas nuevas y nuevos seres, con un nuevo corazón, dejando a un lado ¿qué? Nuestros propios caminos. Nuestro propio deleite. Entonces, ahí vemos que nuestro enemigo, ¿cuál es? Nuestro corazón. Nuestras ambiciones, codicias, avaricias, placeres. ¿Qué nos dice Santiago en 4:4? Opiniones. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Él mismo nos lo dice. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos el día sábado antes de venir? No dejar el mundo. ¿Qué podemos hacer, cierto? ¿En dónde nos vamos a ir? ¿Dónde vamos a comer? Nos tiene. Que eso sí se podía hacer, no es que sea ilegal o ilegítimo, pero es que no se debe de hacer en el día del Señor. Para aclarar, ¿no? Porque Ahorita no vayan a comer, no. Sí, tienen... ayuno, o que no hay que hacer esto. Gálatas también nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Juan 15:19, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Siempre vamos a encontrar eso cuando realmente entendemos que este día no es para nosotros, sino para el Señor. Muchos de nuestros familiares que no comparten, que no creen lo que nosotros creemos, pues nos van a aborrecer, el mundo nos va a aborrecer y nos van a decir ¿qué nos dicen cuando no estamos con ellos compartiendo? Que lavaron la cabeza. No solo la cabeza, todo. Eso es lo que debemos como entender cuando estamos en este mandamiento. Por eso digo que es muy confrontante con nosotros mismos. Examen el próximo domingo. ¿Quién se deleita? Sí, es una buena pregunta. El que se deleita llegará temprano, viene. tranquilo, gozoso. Exacto. Se prepara durante toda la semana para estar acá. No es una carga. Entonces ahí va lo que podemos hacer para poder cumplir este mandamiento, para poder deleitarnos. ¿Qué es lo que debemos hacer primeramente? Y eso es una parte de la respuesta que nos da el catecismo. ¿Qué es lo que nos dice la respuesta? Que debemos ir regularmente ¿a dónde? A la iglesia. ¿Cierto? Entonces, eso es algo de lo que podemos hacer para poder entender y comprender lo que estamos hablando en este momento. Que el venir a escuchar la palabra de Dios, recibir los sacramentos, orar, pues nos da ese deleite y ese gozo de poder estar tranquilos, de tener ese reposo, de poder saber que esto no es para nosotros, porque ya hace mucho tiempo nuestras obras nuestra salvación es ¿por qué? Por fe, por gracia. ¿En quién? Entonces, también debemos entender que no es venir con una actitud de decir, hoy es domingo, entonces, porque me toca ir, entonces voy. Porque si lo hacemos de esa manera, no estamos cumpliendo, no nos estamos deleitando, no estamos gozando de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, ahí vemos en Mateo 6:33. ¿Quién lo lee? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Más fuerte para que quede grabado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué buscamos en el mundo? Las cosas que tenemos que buscar en Cristo. Siempre busquemos primero el reino de Dios y realmente todo lo que nos preocupa, por lo que nosotros nos levantamos diciendo hoy, es que no tengo plata, mañana como que prefiero ir a trabajar para ganar algo. No, esperemos. Hermano Yalik, lo veo como pensativo. No, sí, es que en Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios, pues tiene un énfasis de que en mi vida cotidiana yo tengo que ser
y hacer todas las cosas en los 6 días y en el séptimo día también, pero a la manera de Dios. Es decir, trabajar a la manera de Dios, comprar a la manera de Dios, vender, ser padre, ser hijo, Casarse a la manera exacto, de Dios. a manera de Dios. Sí, porque uno a veces, yo he hablado con personas cuando interpretan, buscar primeramente el reino de Dios y ya lo llevan solamente o meramente a la parte litúrgica, cultica. Pero es que buscar el reino de Dios abarca toda la Muchas cosas. vida. Ahí entonces, ¿qué es lo que, para seguir complementando lo que dice nuestro diácono Yanlin? Para poder cumplir este mandamiento, entonces, debemos hacer durante los 6 días anteriores, ¿qué? La voluntad de La Dios. voluntad de Dios, toda nuestra obra. toda la voluntad de Dios. Esa obra encargada por Dios. Entonces debemos trabajar durante esos 6 días para poder apartar el día séptimo. Estar con nuestra familia durante esos 6 días, ¿para qué? Y traer a la familia. Para traer a la familia el día séptimo. Traer O sea, tenemos 6 días para hacer eso. Lo que pasa es que a veces nuestros propios caminos están en esos 6 días y todo el resto lo dejamos para el domingo. ¿Y ahí qué? Sí, claro. No, debe ser en todo momento. No, pero es como decir, acá dice aparte, en Isaías dice, apártate de tus propias palabras o justificaciones, de tus propios caminos, para que tú puedas deleitarte en el día del Señor. Pero nosotros durante 6 días estamos en función de una sola cosa muchas veces. Yo he escuchado estudiantes que están en la universidad, no, pastor, es que la universidad es muy duro. Entonces, todo el tiempo están en eso y el domingo es para dormir porque no duermen entre semana. Otros están en función de la rumba, del placer. Otros están en función del trabajo. Otros están en función de sus propios caminos, cualquiera que sea. Pero todos lo dejan para el domingo. Y el domingo no es para pasear, el domingo no es de la familia, el domingo no es de la esposa, el domingo no es de los hijos. El domingo es de Dios y Dios quiere verlos a todos acá reunidos. Y eso es importante. Y al estar acá reunidos, lo que más alegría por lo menos a mí me da como padre y como esposo es que mi esposo y mis hijos estén acá, o por lo menos los que están en mi casa. Yo, por decir, a Nicole ya la entregué. ¿El problema de quién es? De Oscar. Del esposo. Sí, del esposo. ¿Sí? Para no decir nombres. Como decir, Patricia es una sola carne contigo. Si ella llega tarde o no llega al culto, ¿responsabilidad de quién es? Ay, no, qué castigo. ¿El profesor? Sí, ella puede argumentar, puede tener sus propias palabras y sus propios caminos. Y el día que tengan hijos, ustedes también. Cómo decidimos es cómo nos deleitamos. Y eso es importante. Porque a veces lo hacemos al revés. Y eso es un problema. Hoy es el día del Señor. Y es lo que yo quiero que meditemos en nuestro corazón. ¿Sí? Ahí solamente vamos a encontrar deleite. ¿Sí? No, no, Pati, ¿qué opinas tú? Ya la responsabilidad es de él. Amén. Seguimos, amén. Entonces, debemos prepararnos el día anterior, pues debemos descansar muy bien, porque todo este día es para Él. Debemos dejar la pereza a un lado, debemos dejar como nuestra mala actitud afuera, para poder venir acá concentrados a entender, a aprender y a conocer más de la palabra. ¿Para qué? Para poder tener argumentos y poder vivir como Dios lo quiere, con su voluntad. Entonces, debemos ser muy conscientes de que para poder venir y poder gozarnos de esto, pues debemos también prepararnos de antemano, hacer toda la obra durante esos 6 días y poder venir acá tranquilos. Y otra, para poder cumplir, pues es dedicarle todo el tiempo, todo el día
a nuestro Dios. Desde que nos levantamos en la mañana, en el servicio, cuando retornamos a nuestros hogares, pues estar siempre en oración, siempre recordando que ese es el día de nuestro Dios. Y en la noche, pues dedicarnos con la familia, a compartir, a hablar, a conocer más de nuestro Dios. Y por último, pues podemos cultivar la oración en familia. Qué bueno es llegar a la iglesia el domingo y no venir solo, sino ¿con quiénes? Con familia. Brian, ¿con quién? ¿Con quién viene Brian? Con la familia, ¿cierto? Esta es nuestra familia. Entonces, eso es lo que nos pide o lo que nos dice el cuarto mandamiento. Es un mandamiento que, ya para ir concluyendo, es un mandamiento que desde el inicio, como lo estábamos hablando, pues Dios nos da el ejemplo de que ha estado vigente desde el inicio y va a estar vigente ¿hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Y es en lo que nos debemos gozar todos los días. Debemos dejar esas actitudes como, es que tengo que ir a la iglesia, tengo que dejar mis cosas, porque tengo que ir. Tengo que olvidarme de todo porque tengo que ir. Debemos venir es con una actitud muy alegre, muy agradable. ¿Para qué? Para poder saber cuál es la verdadera gracia de ese gozo. Entonces, la delicia no es esclavitud, no es aburrimiento. La delicia en Dios es lo que promete el cuarto mandamiento cuando lo guardamos en nuestro corazón. Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias por este día. Amado Señor, te damos gracias porque el día de hoy podemos entender y comprender algo más de tu palabra. Saber que este día no es para nosotros ni para hacer nuestras cosas, sino para estar siempre ante ti y solo para ti, para tus obras, para tus buenas obras. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos da esta oportunidad de podernos regocijar en tu dicha, en tu voluntad y poder entender y comprender que solo contigo, Señor, podemos tener ese deleite y ese gozo y poder saber que al final de los tiempos vamos a estar contigo en la eternidad. Te damos gracias, Señor, por este día y esperamos que nuestros hermanos que están a punto de llegar lleguen con bien para poder entender lo que hemos entendido el día de hoy, de estar en tu palabra y en tu gozo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.